lección, la oración es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ofrece, pero también es una fuente ¿de qué? De frustración y culpa. ¿Por qué razón? Porque nos frustramos y nos llenamos de culpa porque no vemos una respuesta cuando estamos orando a nuestro Dios. Quisiéramos que todas nuestras oraciones fueran contestadas de inmediato. Y a veces entonces ese es el problema con la oración, que todo lo queremos de inmediato. Bien. Primer punto, la mirada de un siervo. A menudo es fácil poner nuestros ojos sobre el tamaño de nuestro problema. ¿Es fácil poner qué? Nuestros ojos sobre el tamaño de nuestro problema, en vez de darnos cuenta del tamaño de Dios. Escuchen, a veces vemos que el problema es más grande que nuestro Dios. A veces pensamos que el problema que estamos atravesando, ningún otro hermano ha pasado por esa dificultad. Pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por un desierto. Pero el Señor dice, no ponga tus ojos en el tamaño de tu problema. Pon tu mirada en el tamaño de nuestro Dios. En cuán grande y poderoso es el Dios que usted y yo tenemos y clamamos a Dios en todo momento. Solo cuando reconocemos nuestra completa dependencia de Dios, podemos comenzar a entrar en la oración con el enfoque apropiado sobre Dios. Cuando entendamos que nuestro problema no es más grande que nuestro Dios. Cuando reconocemos o entendemos esto, entonces nos enfocamos en la verdadera oración, que nos apropiamos de nuestro Dios. Una oración fructífera que da vida descansa firmemente sobre el fundamento de reconocer nuestra necesidad de Dios. Comienza con la actitud de un siervo dependiente. ¿Cuál es la actitud de un siervo? ¿Cuál es la actitud de un siervo? No. Estamos en la frase. ¿Seguros? Ajá. La actitud de un siervo debe ser dependiente de Dios. La actitud de un siervo debe ser dependiente de Dios, porque ese es nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es el problema, nuestro fundamento no somos nosotros, nuestro fundamento es Dios. Ese es nuestro fundamento, y la actitud de un siervo debe ser dependiente de Dios, porque Él es nuestro fundamento. Bien, nuestro enfoque en la oración debería ser ¿quién? ¿Usted, yo o mi problema? ¿Quién debería ser? Dios. Nuestro enfoque en la oración debería ser Dios. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que necesitamos, estamos obligados a descuidar a quién necesitamos. A veces nos enfocamos tanto en quién, en lo que necesitamos. Entramos a la oración y decimos, Señor, necesito esto, aquello, estoy tan necesitado, Señor, tú conoces mi necesidad, Señor, y aquí estoy en tu presencia, necesito que me respondas de inmediato. Y nos enfocamos simplemente en nosotros y descuidamos quién debería ser
nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser primero Dios y segundo nuestra necesidad. Primero debería ser ¿quién? Dios, y segundo nuestra necesidad. A veces cuando oramos se da poca atención a Dios. Le mencionamos al principio y al final de nuestra oración. Y hasta usamos su nombre a través de la oración: Señor, Señor, Señor. Pero aparte del principio y el final de la oración, unas cuantas frases en medio, nuestro enfoque no está realmente en Dios. En una oración de 10 minutos, usualmente pasamos menos de 60 segundos enfocándonos principalmente en Dios. Y nuestra mente vaga en muchas actividades diferentes de ir o por el día, y listamos todas nuestras peticiones. Entonces hemos terminado nuestra oración. Primero iniciamos: Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios grande. Y segundo, pasaron los 60 segundos: Señor, necesito tal para el mercado, necesito tal para el vestido, Señor, necesito pagar estas cuentas, necesito trabajar mucho más, Señor, porque no me alcanza el día, necesito pagar muchas deudas, Señor. Mira, te pido esto. Y así pasa todas nuestras oraciones. Y al final, cuando terminamos, cuando ya se nos acaban todas nuestras necesidades, le decimos: Señor, gracias porque me has respondido. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estoy mintiendo? Es verdad, ¿cierto? Solamente nos enfocamos en Dios en el principio y al final de nuestras oraciones. Y el resto nos enfocamos solamente en nosotros pedir lo que necesitamos. Estamos ahí descuidando el enfoque que es Dios. Es verdad que necesitamos, pero primero deberíamos honrar a Dios, así sea 5 minutos, decirle: Señor, estoy tan agradecido contigo. Oh Señor, gracias porque tú eres poderoso, tú reinas para siempre, eres mi Padre celestial, eres el Dios que yo adoro, es el Dios que yo amo, es el Dios que yo glorifico, es el Dios que hace grandes prodigios, grandes milagros, Señor. No sé cómo agradecerte, no sé cómo expresar lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. Créame que si nos enfocamos en Dios, se nos pasa el tiempo rápido y no nos damos cuenta cuánto tiempo estamos en la oración. Pero cuando solamente le damos 60 segundos a Dios, la oración se nos dificulta, nos frustra y nos trae culpa, y nos arrodillamos y nos levantamos rápidamente. Así como nos arrodillamos, nos duele y nos levantamos de inmediato. ¿Por qué razón? Porque nos enfocamos en nosotros y no nos enfocamos en nuestro Dios. Entonces hay que cambiar nuestro sistema de oración, dirigiéndonos a Dios. Los valores de dirigirnos a Dios con nombres y títulos comúnmente usamos son el principio, frescos y ricos, y guardan mucho significado. Sin embargo, el peligro en esto es que a medida que el tiempo pasa, los nombres se convierten en términos familiares y pierden su frescura. Cuando te diriges a Dios en oración, usa nombres relevantes a tu situación presente. Es decir, que a veces simplemente mencionamos: Dios, tú eres todopoderoso, y siempre nuestra oración siempre va a ser el mismo: gloria al Señor, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y se termina nuestra oración
seguimos, gloria al Señor, con el mismo sistema diciendo: Señor, gracias porque eres poderoso. Ese nombre siempre va a ser familiar en nuestras oraciones y va a perder la frescura, la esencia que Dios nos da. Siempre cuando los profetas oraban al Señor, ellos cambiaban el sistema de oración. Ellos primero decían: Señor, tú eres grande y poderoso. Otro iniciaba, el otro día decía: Señor, tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios todo de honra y poder. Pero el siguiente día cambiaba y decía: Señor, tú eres el Ebenezer, tú eres el Todopoderoso, tú eres Jireh, Jehová proveerá, Jehová es mi sustentador. Cambiaba el sistema de oración. ¿Por qué razón? Porque ellos querían presentarse frescos delante de Dios. La gente diferente necesita a Dios en maneras diferentes. La gente que diferente necesita a Dios de manera diferentes. Por ejemplo, para los que tienen padre, Él se convierte, para los que no tienen padre, Dios se convierte en su padre. Y para los que están solos, Él se convierte en un amigo para usted. Decir que la gente necesita a Dios de maneras diferentes. Algunas de las muchas maneras en que la Biblia es dirigida a Dios son como sigue: estrella de la mañana, alfa y omega, primogénito de la creación, juez justo, abogado, rey de reyes, príncipe de paz, piedra principal y cordero de Dios. ¿Cuál más le podríamos agregar? Él es la rosa del Serón. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. El proveedor. ¿Qué más le podemos añadir al Señor? Nuestra luz. Nuestra salvación. Nuestro guiador. Nuestra paz. Hay tantos significados o tantos títulos que nuestra oración podría ser variada para Dios cada mañana y nunca perder la esencia que Dios nos da para comunicarnos con Él. Nuestras palabras expresan lo que está en nuestro corazón, en nuestros corazones. Escuchen, nuestras palabras expresan lo que está en nuestros corazones. Nuestras palabras impedirán o realzarán nuestra comunicación con Dios. Por tanto, deberíamos ser muy conscientes de lo que estamos diciendo cuando oramos. A veces simplemente estamos tan aburridos, tan desconsolados, que simplemente le expresamos lo que sentimos. Y a veces le rechazamos y peleamos con Dios. Pero no es porque Dios nos responde, es por cómo nosotros nos expresamos delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos aquí para aprender.
Los discípulos tal vez también cometían esos mismos errores. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Gloria al Señor. Bien, leamos Salmos 56 del 1 al 13 y vamos a mirar los siguientes parámetros que el rey David o el salmista David nos deja saber en este Salmo 56, 1 al 13. Leamos detenidamente y vamos a mirar lo que en este salmo nos enseña acerca de la oración. Primero, el salmista David en el verso 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego sueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que anden delante de Dios en la luz de los que viven. Primero, responde las siguientes preguntas. A. Lista 3 maneras en las que el salmista piensa acerca de Dios. En el Salmo 56 del 1 al 13. De 3 razones en que el salmista piensa acerca de Dios. ¿Cómo David piensa acerca de Dios? Uno, que es misericordioso. Ajá. Segundo, no. En el día que teme, confía en Dios. No. Está en su ¿Cuál es la pregunta? en su estudio. 3 maneras en que el salmista piensa acerca de Dios. Primero, David piensa que Dios es misericordioso. Segundo, Él es vengador. Tercero, Él es libertador. ¿Cómo David piensa acerca de Dios? 3 cosas. Dios es misericordioso, Dios es vengador y Dios es libertador. El salmista David está pidiendo al Señor que lo libre de sus enemigos, porque él sabe que Dios es el vengador. Porque si nosotros nos vengamos de nuestros propios enemigos, nosotros vamos a fallar. Pero Dios va a tener misericordia de aquella persona, y si Dios tiene misericordia, Él lo puede libertar de esa situación en que Él está, y puede librar a su propio enemigo. Por eso Él piensa que Dios es misericordioso, Dios es vengador y Dios es libertador. Número 2,
Estas tres maneras de cómo el salmista muestra el conocimiento de sí mismo en la oración. Primero, Habla en primera persona. ajá, yo y mí. Salmos 56:3 dice: el día en que temo, yo en ti confío. Está hablando en primera persona. Yo en ti confío. Verso número, gloria al Señor Jesucristo. Verso número, aleluya, verso número 8 dice: mi huidas tú has contado. Es decir, él está diciendo: Señor, yo reconozco que solamente tú conoces cuántas veces he huido. Está hablando por su primera persona, yo y mí. Segundo, reconoce su necesidad de ayuda. Él dice, aleluya, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él está confiando y reconociendo que su necesidad va a ser respuesta, aleluya, va a ser respondida por Dios. Tercero, da personalmente a Dios la alabanza debida a su nombre. Él dice, inicia: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Él comienza a alabar primero a Dios. Oh Dios, ¿por qué devoraría el hombre? Tercero, él comienza a decir, aleluya, mira atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Písalo según su iniquidad, oh Dios. Y cada momento cuando él pide, él comienza primero a alabar a Dios. Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. Él siempre da alabanzas ¿a quién? A Dios debido a su nombre. Tres puntos que muestran cómo esta oración difiere en su patrón habitual de oración. Primero, él comienza con una petición a Dios por ayuda. ¿Cómo inicia su patrón de oración David? Primero con una petición a Dios por ayuda. Segundo, repite su alabanza a Dios al final. Tercero, pide a Dios sobre el resultado final de sus enemigos y su propio bienestar. El verso 13 dice: porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Está pidiendo al Señor por sus enemigos al final y por su propio bienestar. Es decir, que el patrón de David nos da a entender de lo siguiente: estas respuestas pueden variar dependiendo de cómo ora una persona. Antes de traer una petición a Dios, hazte a ti mismo estas preguntas: si Dios me considera esta petición. 4 preguntas. Primero, ¿recibiría Él la gloria? Segundo, ¿avanzaría a su reino? Tercero, ¿ayudaría a la gente? Cuarto, ¿me ayudaría a crecer espiritualmente? ¿Cómo oraría usted? ¿Cómo son sus oraciones?
¿Cómo inicia su oración? Yo casi siempre inicio dándole gracias a Dios por todo, primeramente. Ajá. ¿Alguien más? Agradeciéndole a Dios por todo. Después de que da gracias a Dios, A veces cuando una cosa menor, pero a veces empiezo con una alabanza, alabando, ajá, como orando con Dios. A veces a Dios, buenos días, Señor. Me voy a presentar. Empiezo con una alabanza y ahí empiezo a orar. ok. Después de que usted agradece a Dios, ¿cuál es su segundo paso en su oración personal? El mío es ayúdame en este día y con mis ayuda no soy nada. Cuando estoy laborando, ¿qué tengo que hacer? Porque es que nos da la sabiduría, la inteligencia, la fuerza. Ajá. Después, menciónenme 3 pasos de su oración diaria. Primero, agradece a Dios. Segundo, usted pide por su necesidad. Tercero, por la iglesia. Bueno, pastor, mis oraciones mías personales siempre, porque yo pienso que cada uno de nosotros tenemos una oración personal hacia Dios, ¿verdad? Ajá. Cada uno tenemos una manera de expresarnos a Dios. Y en mi oración mía personal, yo siempre me llego al Señor diciéndole, Padre Celestial, te amo, Señor, te adoro, te bendigo, te doy gloria, honra, alabanza, adoración, te doy gracias por esto, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, y me extiendo pura así, a lo último, bueno, presento la vida de mis hijos, mi familia, la iglesia, los hermanos, las almas, y por ahí me extiendo ahí, o sea, como Dios me dirija, pues, porque Dios es quien me dirija y Él es el que nos inspira. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios tiene una cosa que nos inspira y es el que intercede muchas veces por nosotros, ¿verdad? Y a veces damos que no podemos ni siquiera expresar nada, sino puro adorar a Dios, alabar a Dios, porque eso es lo que desea nuestra alma. Porque el alma cuando desea algo de Dios, ella te inspira. Y el Espíritu Santo de Dios pues nos ayuda. Amén. Es una manera de uno experimentar experiencia con Dios, pienso yo, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos experiencias con Dios diferentes, tenemos manera de expresarnos, de orar, de alabar al Señor. Casi siempre, bueno, de mi parte, casi siempre de pedirle a Dios, bueno, eso queda lo último, porque ya Dios conoce la necesidad. Ajá. Ok. Ahora sí, hermano Horacio. Bueno, la oración depende, ¿no?, de cada persona de nosotros, como Dios nos da la oración para dar. En primer lugar, mi concepto es darle las gracias a Dios por el día, por el nuevo amanecer, por la salud, agradecerle, exaltarlo, bendecirle su nombre, alabarle. Y Dios nos pone palabras en nuestra boca para hablar con Él. Y ya, pues de segundo nosotros oramos también por el pastor, por el pueblo que está unido con nosotros. Amén. Que estamos aquí entonces, yo hice mi concepto, yo oro por los pastores, por las ovejas que somos nosotros, por los niños y por muchos que están lejos de la presencia de Dios. Ya después de que termino de orar así de esa manera, le pido a Dios según mi necesidad, porque Dios dice en su palabra, pedime lo que quieras, que yo te daré, porque la palabra de Dios dice, pedime bien y yo te daré. Y eso pues, es lo que es nuestra cultura y por, como le diría yo, como por experiencia que tengo en Dios, a mí me ha respondido. Y así cuando uno está enfermo, yo no me enfermo porque puedo ayudar. Porque le digo, Señor, gracias por lo que tú me ayudas. La palabra de Dios es que a mí que ama. Él lo reprende, le da angustias, pero dice que no es para nosotros. Pero uno está
venga, pero yo sé que tú me vas a sanar, Señor, tú me vas a levantar. Yo siempre mejor médico, ¿ya sí? Ok, bien. Vamos, ¿alguna mala función? Primero podría ser el pecado en nuestras vidas, que está bloqueando nuestras oraciones, aún las propias y oportunas. 3 posibles razones por las que las oraciones no son contestadas. Una de ellas, la primera, la petición puede ser inapropiada. La oración podría ser inapropiada. ¿Qué oración o qué petición podría ser inapropiada para Dios? ¿Qué petición podría ser inapropiada para Dios? Pues pedir lo malo para las personas. Sí. Cosas que no necesitan. Sí. Una oración inapropiada para Dios puede ser una oración que no está siendo sincera, pues, hacia Dios. Porque a veces vamos al Señor a orarle a Dios, pero no somos sinceros al comunicarle y aclararle las cosas a Dios de nuestras vidas que están pasando o que estamos haciendo, pues. Y Dios espera de nosotros que nosotros seamos sinceros con Él en aclarar nuestras vidas con Él, porque de hecho Dios lo conoce, lo sabe todo, ¿verdad? Porque Dios no se le esconde nada, Dios todo lo sabe. ¿Qué vamos a esconder nosotros de Dios? Nada. Pero entonces Dios también, así como Dios conoce nuestras vidas y sabe lo que nosotros pensamos y queremos y tenemos dentro de nosotros, Dios también desea, pues, y espera, ¿verdad?, de que nosotros seamos sinceros, aclarar nuestra situación con Él, decirle las cosas a Dios claramente para que Dios pueda fluir en nuestra vida y nos pueda impartir esa liberación, esa libertad de poder sentir su presencia, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces Dios espera eso de nosotros. Ese puede ser también un impedimento, pues, para impedir que Dios fluya. La oración. La oración, claro, puede ser un impedimento para Dios. Bien. Entonces, una petición puede ser inapropiada cuando deseamos lo que otro hermano tiene. Es decir, no porque nosotros lo necesitamos, sino porque yo vi que Él lo tiene y como Él lo tiene, yo también quiero tener. Envidia. Entonces es una petición que es inapropiada delante de Dios, porque Dios conoce nuestra intención. Nuestra intención no es buena. Nuestra intención es tener lo que el otro hermano tiene. Es decir, tengo envidia de lo que mi hermano tiene y recibe. Y le estoy pidiendo a Dios, y eso es una oración inapropiada delante de Dios. Y esa oración nunca va a ser respondida de parte de Él. Segundo, posible razón de que nuestra oración no sea contestada. Segundo, el tiempo no puede ser el correcto. El tiempo puede no ser el correcto. ¿Por qué razón? Porque decimos, Señor, mañana espero que a esta hora y a esta misma mañana pueda recibir tu oración, la oración que te he pedido, mi petición. Y yo deseo, Señor, que sea el tiempo del mañana. Si pasa de mañana, ya no vuelvo a orar, no vuelvo a clamar. Correcto. Él nos responde en el tiempo a Él y en el momento en que Él quiere, digamos así. Así es. No cuando nosotros queramos. Ajá. Y de verdad que lo he dicho, Dios no te responde. No muchos están orando por eso y no veo la respuesta, no responde. Y la verdad yo muchas veces digo, no vuelvo porque yo creo que Dios no me responde nada en mis oraciones.
Amén. Tengo que orar más, porque es que a veces uno está necio con Dios y tiene esto, y a veces Dios no lo da porque sabe que a uno no le conviene, pero uno es necio. Ajá. Y eso que Dios no le da porque a uno no le conviene, y uno nos va a dar lo que no nos conviene. Y entonces yo a veces digo, ay, yo no, la verdad, Dios a mí no me escucha, yo soy muy pecadora y no me escucha y eso. Correcto. Entonces a veces nosotros queremos, ¿y cómo es la palabra ahí? Imponer, exigirle a Dios, pero nosotros no queremos ser exigidos. Queremos exigirle a usted, usted tiene que hacer esto, aquello, y si no lo hace, entonces usted es un irresponsable, usted no sirve para nada. Pero si esa persona viene y nos necesita a nosotros, nosotros simplemente hacemos. Ajá. Exacto. Nosotros somos muchos de exigir, pero no queremos que a nosotros mismos nos exijan. Y por eso entonces nuestras oraciones no van a ser contestadas. Tercero, el problema está en Dios. Está en nosotros. Por ejemplo, nuestro pecado o nuestra mala actitud. No es Dios. Dios está dispuesto para responder todas nuestras necesidades. Por algo Él dice: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pero a veces no sucede. No es porque Dios no quiera. Dios quiere porque Él desea lo mejor para sus hijos. Pero el problema somos nosotros. Nuestra mala actitud. Señor, simplemente quiero que me ayudes solamente a mí. No le ayudes a los otros. Los otros, ellos viven bien. Ellos viven relajados en su casa. Ellos no necesitan absolutamente nada. Tenemos esa mala actitud. Queremos solamente todo para nosotros. Queremos que Dios solamente esté dispuesto a escuchar solamente nuestras oraciones. Y entonces por eso nos frustramos y decimos: Señor, ya no quiero más orar. La oración es bendición, pero trae frustración y culpa. Bien, ya para ir cerrando en esta mañana, Dios está comprometido a desarrollar a la gente que refleje su carácter en este mundo. Dios está comprometido ¿con qué? Desarrollar a la gente que refleje su carácter en este mundo. Y su carácter siempre expresa interés y compasión por los afligidos. ¿Cuál es el carácter de Dios? Interés y compasión por los afligidos. Isaías 58, 3 al 9, la palabra de Dios dice de esta manera. Isaías 58, desde el 3 al 9 dice la palabra del Señor. Porque dices: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí que para contienda y debate ayunáis, y para ir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, de atar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es para
para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se alejará. Ve pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá: heme aquí. Si quieres de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitares, de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios necesita que expresemos su carácter y su interés y compasión por los afligidos. Vemos que el hermano cae y de inmediato está nuestro dedo señalador. Mira ese pecador, se sube al altar de tal y tal manera. Mira ese pecador que sirve, que dirige y que dice que es santo. Mira, y de ahí está nuestro dedo señalador, afligiendo. Y hablamos vanidad. A veces hablamos más de lo que es verdadero. Añadimos a nuestra mentira más pecado. Y el Señor dice: lo que yo exijo que refleje es mi carácter en el mundo. Tenga compasión, tenga interés por el afligido. Si ha caído, aquí estoy para ayudarle a levantar. Estoy aquí para orar por él. Vamos juntos. Me duele que hayas caído. Estoy aquí para levantarte. Aquí está mi mano. Para no señalarte, sino levántate. Toma mi mano. Vamos juntos. Tú no eres el único que has caído. Tú no eres el único que has cometido faltas. Hemos cometido falta, pero aquí estamos. Hemos fallado una y otra vez, pero aquí estamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos levantado y porque otro hermano ha orado con nosotros juntamente. Dios tiene compasión de nosotros. Si Dios no tuviera compasión de nosotros, ya usted y yo no existiríamos en este planeta Tierra. Nadie en este mundo existiría, porque Dios no tendría compasión por nosotros. Pero Dios tiene compasión por nosotros. Que aunque una y otra vez le rechacemos, que aunque una y otra vez le demos la espalda al Señor, el Señor está ahí dispuesto para responder nuestras necesidades. Él tiene interés en nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Y si Dios tiene compasión, y si Dios ha entrado en nuestro corazón, nosotros debemos reflejar lo que Dios es. Lo que Dios tiene es compasión, es misericordia, es interés. Y eso debemos reflejarlo a este mundo. Proverbios 21:13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios 21, a Proverbios 21:13 dice la palabra del Señor de esta manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cierra tu oído para que Dios te escuche tu oración. Cierra tu oído al escuchar cosas que van a dañar tu vida espiritual, cosas que van a dañar tu relación con Dios. Cierra tu oído a esas cosas y enciérrate a escuchar la voz de Dios. Yo quiero que Dios escuche mis oraciones, entonces voy a cerrar mi oído a las cosas que el hermano quiere dañar mi vida espiritual. Quiero oír la voz de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. Pero
pero primero tengo que cerrar mi oído y luego escuchar la voz de Dios, clamarle a Dios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. A veces hay personas que tienen para ayudar a alguien, aleluya, pero no lo hacen. Y cuando esa persona está pasando por la misma situación y va a pedir, esa persona le va a decir: no tengo, aunque lo tengo, no te voy a ayudar, porque el día en que yo estuve pasando por esa necesidad, tú nunca me ayudaste. Por eso la ley, el que siembra, eso recoge. Tenemos que sembrar compasión, interés por las demás personas, porque en el día en que nosotros estemos necesitados, eso, lo que hemos sembrado, eso mismo vamos a cegar, vamos a recoger. Si tu oído está abierto al afligido, Dios mantendrá tu oído abierto para ti. Cuando más estés convencido de la habilidad de Dios, más demuestra Él su poder en ti. Cuán grande es tu percepción de Dios. Maneras en que Dios se habla. Primero, a través de su palabra. Primero, Dios habla a través de ¿qué? De su palabra. Segundo, a través de la gente. Y tercero, a través de la dirección del Espíritu Santo. Tres maneras que Dios habla. Primero, a través de su palabra. Segundo, de la gente. Tercero, de la dirección del Espíritu Santo. Cuando oramos, habrá tiempos, o debería haber tiempos, cuando Dios nos guiara por su Santo Espíritu. Dios solo nos hablará cuando estemos dispuestos a escuchar. En tu tiempo de oración, toma tiempo simplemente para escuchar la voz de Dios. Pero dirán: ¿cómo podemos saber si es la dirección es de parte de Dios? 4 maneras en las cuales podemos encontrar la dirección que va a ser de parte de Dios. Primero, la dirección que viene de Dios es consistente con su palabra. El sí debe ser sí y el no debe ser no. Debe ser consistente con su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La dirección de Dios es siempre consistente con la persona que Él te ha hecho que seas. Si Dios me ha colocado, aleluya, en poco, y si en ese poco he sido fiel, en lo mucho el Señor me pondrá. Porque estoy siendo la dirección consistente con Dios. Tercero, la dirección de Dios usualmente envuelve la servidumbre. Es decir, estoy sumiso a Dios. Estoy en la dirección de Dios. Si Dios me mueve, yo me muevo. Y si Dios me dice que no me mueva, yo no me voy a mover. Porque estoy siendo en servidumbre, siendo fiel a Dios en todo momento. 4. Normalmente requerimos algo de sacrificio a paso de fe. Necesitamos y se requiere sacrificio a pasos de fe. A veces dejamos de orar porque no creemos que Dios puede suplir la necesidad. A menudo nuestras oraciones son débiles porque nuestra fe es débil. Debemos creer con nuestro corazón que hay poder en la oración. Si yo me arrodillo, es porque mi fe tiene poder. Si yo me arrodillo y le clamo al Señor, es porque mi fe no es débil, es porque mi fe es fuerte en Dios, es porque yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios que hizo los cielos y en la tierra. Yo creo en un Dios que dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no has conocido.